les decía, como, como les comentaba, Candela, la idea de la tesis. En definitiva, usted plantéense qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar. Quiero hacer turismo, sí, está bien, bacano, pero ¿a qué se quieren dedicar? Por dónde pretenden ustedes que ser reconocidos? O sea, cuando piensen en ustedes, en términos de turismo, en qué quieren que los otros piensen? Plantéenselo de esa manera, o sea, ¿en qué sos bueno? Hablando de qué temas sos bueno, qué cosas te interesan más. A partir de eso, de ese punteo, es donde ustedes pueden encontrar algún tema de tesis asociado a la actualidad o a las cuestiones los huecos. ¿Cuántos huecos han observado y cuántos, si se quiere, como me decía Florencia hace un rato, las lagunas que yo muestro, es decir, las situaciones de lo que falla, lo que está... Está muteado. Sí, tenés razón. Gracias. Como decía Candela y todos los demás, lo que les guste, los huecos, los problemas que ustedes detecten. Lo único que yo les pido, porque después termino siendo o jurado o director o lo que sea, o ayudante de campo, lo único que yo les pido es que se planteen cualquier tema, pero que no sea un mero diagnóstico. No se queden en eso. Tiene que ser algo que traten de ver el caso y no el diagnóstico y algo más, y no la descripción. O sea, toda tesis descriptiva no, es un problema. O sea, ¿por qué? Bueno, porque claramente no les permite a ustedes poner en juego el conocimiento. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que la tesis es eso, poner en juego todo lo que adquirí en 4 años de cursar, más las ideas que tengo. Eso es. Entonces, eh, todo evaluador después lo que va a hacer es, bueno, a ver, qué relación tiene esto con lo que sabes? Porque en definitiva ustedes van a hablar de lo que saben y ahí también hay otra particularidad. Plantéense cuestiones en las que ustedes puedan tener cercanía con el conocimiento adquirido, porque si no, es complejo después conseguir un director que los acompañe. Tiene que ser algo que esté asociado al conocimiento adquirido para profundizarlo. Entonces, no sé, yo a lo largo de los años he dirigido más de 30 tesis de todo lo que se les ocurra, pero de todo lo que se les ocurra, de cuestiones sociales, de cuestiones de competitividad, de cuestiones económicas, de cuestiones vinculadas hasta la señalética. He dirigido absolutamente de lo que quieran, pero lo importante es que a quien dirigí el tema le interesaba. He dirigido andar en moto por la ruta 40, qué sé yo, lo que quiera. Entonces, cada uno de mis tesistas siempre estaba interesado muy fuertemente en el tema. Por lo tanto, lo investigó y después, en la mayoría de los casos, se dedica a eso, a lo que desarrolló en su tesis. Porque para eso ustedes van a usar un año de su vida, algunos más, para especializarse.
ese es el sentido de la tesis, no es un mero escribir algo. Y más ahora, cuanto más temas hay, ustedes tienen más variedad, son más alumnos, por lo tanto son más tesistas dando vuelta, buscando los huecos. Por eso yo siempre les tiro puntas de cosas que, a mi entender, no están, no se desarrollan, por lo menos en nuestra facultad. Por allí en otras facultades se desarrollan, pero en la nuestra no. Digo, para que le sirva, no sé, Candela, si te sirve, digo Candela como cualquiera de los demás que quiera hacer un comentario, pero eh, intento intento que ayudarlos en esa idea, decir, bueno, profe, pero no me dio ningún tema. No, al revés, hay 400.000 temas. La pregunta es cuál te gusta a vos, no cuál me gusta a mí. O sea, ese es el punto clave. Es decir, yo en este momento tengo tesistas que están con temas de informática, temas que drogas, qué sé yo, tengo de todo. O sea, por eso, no sé, me buscan a mí para abrir la cabeza o lo que sea. Entonces, ahí aparecen las cuestiones. Bien, sigo un poco más con esta clase tan accidentada. Calidad de vida, bueno, que tiene que ver con la política educativa, la política cultural, en qué medida como políticas turísticas incidimos en la calidad de vida de los residentes, en qué medida el turismo es parte de la política educativa. Hay destinos, por ejemplo, Malargüe, que es un destino que tiene la particularidad de tener uno de los cielos más limpios del planeta. Entonces allí hay en la escuela secundaria hay una tecnicatura en turismo, y la particularidad que en Malargüe hay, por un lado, un planetario espectacular, y por el otro, los piletones donde la comunidad europea, la comunidad científica europea, en conjunción con la Argentina, estudian el impacto de los meteoritos en la Tierra. Ya digo, es uno de los cielos más limpios del planeta, y entonces eso hace que haya mucho turismo o mucho intercambio de tipo académico. Bueno, todo eso ocurre normalmente. Entonces hay una técnica, perdón, hay digamos, un terciario, ¿sí?, vinculado a turismo y con un conjunto de trabajos muy interesantes. Y el destino, la localidad de Malargüe, incita a todos sus habitantes a trabajar en temas de turismo. Digo, como ejemplo de donde hay una política educativa de la zona vinculada a turismo. Por allí, en general, no se ve, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que intenta ser un destino turístico. En realidad no lo tiene para hacerlo, pero bueno, siempre nos quedamos a mitad de camino. No tenemos una política educativa asociada a turismo, si bien hay ¿cómo se llama? Líneas en el secundario con formación turística. De hecho, Jimena es profesora en alguna de esas actividades, pero como decisión de política no se observa que trabajar sobre turismo, políticas culturales, también, por ejemplo, destinos que trabajan culturalmente para que el destino sea observado como que tenga la potencialidad de trabajar en productos culturales, y esos productos culturales gestionarlos luego como productos turísticos. Bueno, eso también. ¿Sí? Entonces, bueno,
todo lo que es calidad de vida, la demanda de bienes y servicios, la idiosincrasia, la plena libertad, la idea de mejorar la situación, libertad, movilidad, la posibilidad de desarrollarse calidad de vida teniendo acceso a ver, acceso a viviendas en otros lugares distintos, o sea, la segunda vivienda. Entonces también eso tiene que ver con calidad de vida vinculada al turismo, por ejemplo. La cuestión de todo el desarrollo de los paradores turísticos en España que tienen que ver con eso, justamente, creo que lo comentábamos la semana pasada, pero la cuestión de dotarle a la población de la posibilidad de recorrer turísticamente el país, y esto fue una idea de, como le decía, de Fraga Iribarne, el ministro de Turismo de Franco, donde la creación para darle valor a los castillos que se caían a pedazos, en definitiva, porque no, la nobleza no tenía cómo sostenerlo. Bueno, entonces ahí apareció la mano, en este caso del Estado, con una decisión concreta que fue la generación del circuito de paradores turísticos para permitir que la población recorriera. Y bueno, en nuestro caso en Argentina, cuando se crearon los hoteles turísticos, Embalse, Chapalmalal, la zona en Córdoba, Río Tercero, todo eso tiene que ver con una decisión de política. En la actualidad, bueno, no hay ningún encuadre asociado a esas actividades. Como siempre digo, hay varios trabajos sobre política social en turismo. La profesora Schengel, que ha estado dando algunos cursos en nuestra facultad, tiene varios desarrollos sobre eso y de hecho como tesis, hoy por hoy alguna tesis en el último tiempo se ha hecho sobre cuestiones de turismo social y calidad de vida, pero siempre podemos encontrar nuevos aspectos, por ejemplo, la evolución que tienen los destinos y su vínculo con los turistas a partir de ver la aceptación del turismo hasta el rechazo del turismo. Entonces, tratar de ver destinos maduros e investigar sobre las posibilidades y cómo la sociedad local tomó al turismo, ¿sí? Cuál ha sido su vínculo. Bueno, tesis de esas características no recuerdo que haya, por ejemplo. Bueno, los distintos segmentos para fomentar el desarrollo, la tercera edad, por un lado, la juventud, por el otro, los escolares. Como siempre digo, ustedes tienen en uno de los textos con el desarrollo de FODA, es la tesis, está con una presentación, es la tesis de Mirande, un alumno de Azul de hace algunos años, que se convirtió luego esa tesis en un proyecto concreto con la dirección de escuelas, donde se lo contrataron a Oscar para que llevara adelante grupos escolares y para poner en marcha todo el planteo que él hacía de productos turísticos para la zona de Azul. Bueno, eso fue una interesante tesis y que después se convirtió en un trabajo profesional excelente. Bueno, instrumentos y demás. La seguridad ciudadana, el ordenamiento territorial, cuestiones que ustedes de alguna manera estuvieron viendo cuando en aspectos de planificación, ¿sí?
¿Qué más? A ver. Hoy por hoy se conoce, se ha desarrollado fuertemente el concepto de staycation, o sea, hacer vacaciones en el lugar, y entonces aparece la importancia de tener un desarrollo urbano, el municipio conteniendo todas las experiencias, hacer turismo en algo que va en contra. Piensen ustedes que el COVID ha generado un conjunto de situaciones que, hasta si se quiere, van a revolucionar las definiciones, porque todo este trabajo de hacer turismo en casa, para decirlo de una manera marketinera, eh, tira por tierra la definición de entorno habitual. Se dan cuenta que la definición de fuera de su entorno habitual, ya está, murió. O sea, si nos ponemos a pensar que los hoteles pasaron a ser, dada la imposibilidad de recibir pasajeros, pasaron a ser lugares donde vacacionar a 5 cuadras de tu casa. Bueno, esto es nuevo, concretamente. Y los cruceros pasaron a estar parados en el puerto, y entonces uno se hace una vuelta y entonces está subiéndose al crucero para pasear ahí dando una vuelta por el río o por el mar, pero sin salir de la localidad. Esto, de vuelta, a mi entender, va a generar un problema en la definición de turismo, tomada como estándar de la OMT, para que lo vayan pensando. Todo tipo shopping flotante, sí, exacto, Florencia, eso es una variante. Ni hablar del casino y todo lo demás, pero si bien esos son cuestiones que ya estaban, hoy por hoy los grandes cruceros no tienen otra forma de generar ingresos que haciendo alguna actividad de ese tipo. Esta es la situación. Bueno, la protección del ambiente, el entorno natural, todas las cuestiones de cómo trabajar, en, decía, cómo trabajar el concepto de protección, cómo trabajar sobre la ciudadanía, comercio, todo el trabajo, el efecto de los no lugares, la famosa obra digamos, de Naomi Campbell sobre el no lugar y el cambio como puntos de reunión en una ciudad, los shopping y todos los espacios que no están definidos, pero que pasaron a ser puntos de encuentro. Y entonces el turismo, de turismo de shopping, bueno, como la modificación de las superficies de retail, el comercio mayorista, el comercio minorista, cómo cambian, pero cómo cambia en el tema de comercio interior en sentido de qué efecto tiene sobre el turismo. Todo el turista que va para hacer compras, de alguna manera está generando esa situación, pero también hay una situación allí donde se va a producir se produce ya una transformación a favor de las grandes superficies frente a las pequeñas superficies. Entonces, las grandes superficies de capitales locales, de capitales internacionales, eso es lo de menos, pero absorben justamente el componente de la pequeña superficie, y normalmente la pequeña superficie es el residente. El dueño de la pequeña superficie es el residente. Entonces ahí tenemos otro problema. En alguna localidad que me tocó también asesorar, pasaba eso, es decir, la secretaria de turismo, o sea, la Secretaría de Turismo buscaba desarrollar la planta urbana para que se pudieran instalar
se pudieran instalar superficies mayores a las que eran en promedio, superficies comerciales mayores, en espacios como, digamos, aldeas de montaña o zonas que son más cercanas a la naturaleza, pero con un mayor, digamos, con una posibilidad de crecimiento, con un desarrollo interesante. Entonces, la decisión de política era generar las posibilidades para que se instalaran hoteles mayores, que se instalaran grandes superficies, y esto, claro, trae un enfrentamiento contra los pobladores, porque los pobladores, en definitiva los residentes, son los dueños del almacén, los dueños de las cabañas chicas. Bueno, ahí hay un enfrentamiento. Hay que ver cómo equilibrar los pesos, porque eso tiene otro problema. Para que lo vean, porque es lo que me tocó como profesionalmente analizar, que era cuál es el gasto promedio. Y entonces el gasto promedio, si bien tenía afluencia de turistas, el gasto promedio era muy bajo. Pongámosle nuestro famoso etiqueta de gasolero. Un gasto promedio muy bajo, siendo que la localidad tenía atractivos como para generar un gasto promedio más alto, que de hecho en el pasado los había generado. Entonces, parte de la explicación estaba asociada justamente al perfil que tenía los prestadores de turismo existentes. Bueno, era un perfil que no, o sea, no subía por encima de la media, no subía a una gama mayor, y esto traía problemas problemas en el sentido de generación de ingresos, perfil del turista, posibilidades de desarrollo del destino. Bueno, todo eso tenía que ver, en definitiva, con las características de la planta turística. ¿Sí? Se ve este punto, a veces parece menor, pero después cuando lo vemos operativamente es clave, porque en función de ese perfil, muchas veces va a ser el tipo de turista que llega. Y uno diga, no, bueno, pero la gente busca, qué sé yo, lugares que no tengan movimiento. Sí, sí, pero ¿con qué nivel de ingresos? Nivel de ingresos alto va a requerir que haya algún tipo de servicios acorde a su perfil socioeconómico. Es así de simple. Entonces, ahí también vienen las grandes cuestiones. ¿Sí? Bueno, sanidad, vivienda, cultura, todo esto, políticas en definitiva vinculadas con el turismo, ordenación del espacio, convivencia, regulaciones, todas las políticas macroeconómicas que inciden en el accionar turístico, política fiscal, los controles de precios, hoy por hoy, una clave en la economía argentina, control de precios. Sin embargo, tenemos procesos inflacionarios. Entonces, para que lo pongamos en contexto, todo proceso inflacionario con un tipo de cambio fijo, como el que existe en este momento en la Argentina, genera una revaluación del peso. Por ende, nos volvemos más caros para el resto del mundo. Esto significa que cuando podamos salir, porque en este momento no se puede en definitiva, cuando podamos salir, es más conveniente en rigor salir que para el resto del mundo entrar, porque a tipo de cambio, el tipo de cambio establece que nuestra moneda esté revaluada, es decir, somos más caros para el resto del mundo. Para nosotros también es caro el mundo, pero porque han caído nuestro nivel de ingresos. Eso es otra cuestión. Pero para el mundo se volvió caro Argentina. Entonces, ahí es un problema de política macroeconómica y las políticas sectoriales. Bueno, como decíamos, todo el efecto de territorio, los problemas de la sociedad, trabajan sobre los principales campos: la seguridad ciudadana, la ordenación del territorio.
que es clave para la política turística. Seguridad ciudadana. Seguimos siendo un país seguro a los ojos del resto del mundo, tal vez a los ojos nuestros no, y esto es una interesante discrepancia, pero a los ojos del resto del mundo sigue siendo un país más seguro que otros, pero vamos, lamentablemente, el nivel de seguridad ha decaído en la Argentina. Esto también lo tenemos que tener presente cuando nos planteamos turismo. Cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, depende de dónde hablemos. En el interior puede ser que todavía, que siga siendo seguro en general, o más seguro que en, en en provincia de Buenos Aires. Eso es muy probable, pero de vuelta, la pregunta ahí no es la apreciación personal, sino cuál es la imagen que transmitimos. Si todavía seguimos transmitiendo una imagen de país seguro, bueno, cuando se pueda, hay que aprovecharla. Pero de vuelta, seguro, pero caro, te puede llegar a ser la situación. Bueno, ese es otro de los grandes temas. El otro tema ahí, la ordenación territorial, en el sentido de cuál es el diseño de las ciudades que tenemos y en qué medida, si queremos plantearnos una de las localidades que me había convocado en su momento, al analizar la planificación estratégica, uno de los temas que se planteaba era cómo rediseñar o cómo establecer en esa localidad circuitos que le permitieran al turista ir viendo los distintos componentes, los distintos espacios, tanto culturales como de atractivos que tenía la localidad. Y entonces ahí aparecía la intención de generar distintos ejes de crecimiento que tuvieran todos más o menos las posibilidades para el que llega de acceder y de conocer las prestaciones digamos, turísticas que tenía el destino. Digo, para que se vayan ubicando. Es como si pensáramos las características del casco urbano de La Plata frente a las características de Los Hornos o las características de Olmos, donde claramente el desarrollo de la periferia de La Plata no siguió los mismos patrones que el casco urbano de la ciudad. Entonces es más complejo acceder en la periferia a espacios verdes, porque de hecho no se desarrollaron espacios verdes. Y también es más complejo el concepto de transporte. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte no está tan claramente diseñado como para unir centro con periferia. Bueno, esto impacta en definitiva en las decisiones de política, ¿sí? Las políticas de territorio, la seguridad, la ambiental, en rigor son las que trabajan sobre la calidad de vida preservando y trabajando sobre el individuo y trabajando sobre la posibilidad de tener un territorio que se mantenga en el tiempo. Por eso son políticas sectoriales, por eso son la necesidad que turismo interactúe con el resto de las políticas, con el análisis de la seguridad, con las cuestiones ambientales, con las cuestiones territoriales. Ahí aparece el entramado. Entonces, cada vez que ustedes piensan en turismo, están pensando en qué medida me relaciono, vinculo a los otros sectores, la política de transporte, la política sanitaria, política de comunicaciones. Todo esto tiene que ver, fíjense el efecto que va a tener ahora 5G, 6G, que ya en China están empezando a desarrollar política, el concepto de comunicacional de las redes 6G. Entonces, bueno,
todavía nosotros estamos con problemas de conexión y con problemas de electricidad. Bueno, lamentablemente falta un rato para que podamos empezar a hablar de 5G, pero todo esto en definitiva también impacta en turismo, impacta en qué tipo de estructuras necesitamos para prestar este servicio comunicacional. Fíjense todas las discusiones que hay cuando se quiere poner una antena. Y ustedes dicen, bueno, pero es un problema de la gente. Sí, bueno, pero que me afecta, que cáncer. Bueno, todo eso, quieras que no, impacta en qué? En la conexión. Entonces, en el hecho de saber que un turista llega y tiene la posibilidad de, si quiere, si tiene wifi o no. Bueno, todo eso es la clave. Y hoy por hoy no está debidamente analizado cuando se analiza turismo. A esto voy. No hay una interacción en estas cuestiones. No, nadie se está preguntando por el desarrollo de la conectividad interna, las conexiones a los ojos de la mirada turística, ¿sí? Políticas culturales, bueno, política de calidad de vida, social, toda la mejora que tiene que ver con el trabajo con la tercera edad o cuarta edad, o sea, un concepto que y cierro con esto, los adultecentes, una nueva mirada sobre los adultos mayores, los adultecentes, es decir, tienen la edad, son mayores, pero desarrollan actividades más juveniles. Bueno, todo eso, en definitiva, va a impactar en la concepción de turismo. ¿Por qué? Porque voy a tener que generar productos para los adultecentes, para generar productos, generar un entorno asociado a problemas de visión, o sea, mayores con problemas de visión, pero con físicos que soportan hacer trekking o cualquier actividad. Bueno, entonces, esto tiene que ver, es también parte de la política, de las acciones de pensar política turística. Infraestructura, equipamiento, política de vivienda, todo esto es parte del juego. Después de una clase muy accidentada, pido disculpas, vamos a dejar por hoy, porque la semana, digamos, la próxima clase vamos a trabajar sobre los instrumentos y ya de nuevo para poder insertarnos luego en la unidad 7. Así que de vuelta les pido disculpas por los inconvenientes de conexión, pero bueno, no pude resolverlos de otra manera. Y por hoy, entonces, no hay clases la semana que viene, y no porque no hay clases si tienen semana de exámenes, Agustina. Por eso me tuvieron de radio. Sí, Florencia, gracias. Pero no, Agustina, es semana de exámenes. No. Eh, en otras materias, en realidad no está planteado. El profesor García no lo planteaba, y yo no lo planteé tampoco porque el año pasado no nos dieron, no lo tenía previsto. Pero igual estamos bien con las lecturas y con el desarrollo de la materia. Si veo que tenemos alguna inconveniente, se los hago saber. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nuevamente les agradezco la paciencia y como siempre quedo a disposición para cualquier consulta. Seguramente esta clase va a estar subida en 2 porque la primera cuando se cortó, ahora cuando esta se cierre, se va a estar en 2 partes y el material, como les decía, está cargado en el aula, en las presentaciones de clase, está todo este material. Así que, y todos los textos asociados. Bueno, que la pasen muy bien, aquellos que rindan, que tengan buenos exámenes y nos vemos. ¿Sí?
Chau, profe. Nos Chao. vemos. Chau, chau. Gracias.